oscura en nuestro país, El Salvador. Gracias por haberse unido a nosotros. Esperamos que colaboren dando la información a todos y cada uno que necesite saber qué va a comenzar en El Salvador este día. Gracias. So as Salvadorans and allies from various countries here in San Francisco and the community of this region, we want to join today the Day of International Repudiation of the dictatorship of the Bukele clan. So as of today, June 1st, 2024, the Salvadoran people face a de facto government headed by Nayib Bukele, whose inauguration represents a blow to the democratic institutionality of the country, with the purpose of benefiting his family and the business clan in alliance with the country's oligarchic and imperialist forces. From Washington, D.C. and here in the U.S., we joined the social movement groups in El Salvador, like the Popular Rebellion and Resistance Bloc, who have called for mobilization to manifest that we reject and do not recognize the government, since it is the result of unconstitutional and illegitimate elections. We denounce all of the deceit, corruption, political persecution, and human rights violations that characterize Nayib Bukele's regime, which hits the impoverished and marginalized communities the most. The night before last and yesterday morning, we received news of the arrest of several former FMLN combatants, including Atilio Montalva, signer of the peace accords, Jose Santos Melara, and other comrades under false accusations of their participation in activities repudiating the dictatorship that is installed today. We stand in solidarity with these comrades who, through their participation in the Alianza Nacional El Salvador en Paz, have constantly denounced the violations of the Nayib Bukele regime. We demand their immediate release and that their right to health be respected, as some of them suffer from chronic illnesses. We see as a matter of grave urgency, given that the Bukele regime does not guarantee the right to health in those that are in prison. This most recent attack adds to the long list of denunciations we make of the Bukele clan's dictatorship. We strongly denounce the arbitrary arrests under the state of exception that are concentrated against young people from rural and urban areas of scarce resources and against community leaders who organize to defend their rights. Communities that experienced the violence of the military dictatorship during the years of the armed conflict and later gang violence are now also victims of the military and police harassment and repression. In the 2 years of this illegal regime, more than 80,000 people have been arrested without warrants, and more than 250 people have died in state custody without trial. People who organize to denounce these injustices are also falsely accused without evidence and arrested indefinitely. We denounce the forced disappearances under the state of exception and the increases in disappearances and homicides that the Bukele government conceals to promote a false images of a safe country, and the violence against women and the indigenous, Afro-descendant, and LGBTQ+ communities. The image of paradise that Bukele's government promotes and attempts to hide the conditions of poverty that have worsened in El Salvador during his first term as president. Food, housing, and all basic necessities have gone up in price, along with increase in the lack of employment opportunities and an abandonment and attack on various sectors, such as the case for agricultural workers and street vendors. We also denounce the evictions and dispossession of land, the harassment of health personnel, the massive and illegal layoffs, and the defunding and deterioration of education, particularly the National University of El Salvador. We do not fall for Bukele's deception, and we know that 5 more years of this regime will only increase these unjust and inhumane conditions. Bukele's policies mirror the military repression experienced by the Salvadoran people during the years of the armed conflict that forced thousands of Salvadorans to flee El Salvador
and settle in cities here in the U.S. like Los Angeles and here in San Francisco, and various other cities across the U.S., in the continent, and globally. The Salvadoran diaspora has struggled as migrants as well, facing conditions of vulnerability, racism, criminalization, forced repression, and further displacement in process of gentrification that erase historical communities here in San Francisco as well. As happened in the years of the armed conflict, the U.S. government is providing support to the repressive dictatorship of Nayib Bukele. Despite its own statements of concern about the democratic and human rights crisis, the Biden administration has continued its diplomatic and political overtures to the Bukele regime, as well as ongoing donations of military equipment. In another gesture of political support, it sent a diplomatic delegation led by Department of Homeland Security Mayorkas to Bukele's inauguration today on June 1st. This does not surprise us, since we know that the Biden administration, with blatant hypocrisy, continues its political and military support for the state of Israel, making it complicit in the genocidal violence against the Palestinian people. Israel, for its part, has also collaborated with the Salvadoran armed forces since the civil war to date. Therefore, we also stand in solidarity with the Palestinian people who live in extreme version of the military and state violence that is also implemented in El Salvador. So as collectives of the Salvadoran diaspora and solidarity here in San Francisco, we pledge to continue fighting amongst the Salvadoran people and the Salvadoran social movement to rescue the country and the democracy for which generations of Salvadorans have sacrificed their lives. We also continue to demand that the U.S. government cease its complicity with the U.S. dictatorship. And we call on Salvadorans abroad and our allies to join us in this struggle. We trust that just as those who have come before us and are able to resist, advance, and win against the dictatorship of our past, the Salvadoran people will once again emerge victorious to build a just and equitable country that guarantees every Salvadoran the dignified life we deserve and for which we will continue to fight. So I'm going to pass this over to Aide, who's going to read this out in Spanish for those Spanish speakers here. Gracias. Bueno, 1 de julio es una jornada internacional porque comienza el Estado de 2024 como salvadoreños y salvadoreñas radicados en la ciudad de San Francisco y acompañados por aliados de diversos países y de la comunidad de esta región, nos unimos a la jornada de repudio internacional de la dictadura del clan Bukele. A partir de hoy, 1 de junio 2024, el pueblo salvadoreño enfrenta un gobierno de facto encabezado por Nayib Bukele, cuya instalación representa un golpe a la institucionalidad democrática del país, con el propósito de beneficiar a su clan familiar y empresarial en alianza con las fuerzas oligárquicas del país e imperialistas desde Washington, D.C. Nos unimos a los grupos del movimiento social en El Salvador, como el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, que han llamado a la manifestación que rechazamos y no reconocemos a este gobierno, ya que el resultado de elecciones inconstitucionales e ilegítimas, denunciamos todo el engaño, la corrupción, la persecución política y la violación a los derechos humanos que caracterizan al régimen de Bukele. Bukele, que golpea con mayor dureza a comunidades empobrecidas y marginadas. Anteanoche y ayer por la mañana recibimos noticias sobre los arrestos de varios excombatientes del FMLN, incluyendo firmantes de los acuerdos de paz. José Santos Melara y otros compañeros bajo acusaciones falsas sobre su participación en las actividades de repudio a la dictadura que se instala hoy día. Nos solidarizamos con estos compañeros, quienes a través de la participación
en la Alianza Nacional por la Paz han denunciado constantemente las violaciones del régimen Nayib Bukele. Exigimos su libertad inmediata y que se les respete el derecho a la salud, ya que algunos de ellos sufren de enfermedades crónicas. Vemos es como un tema de grave urgencia, dado que el régimen de Bukele no garantiza el derecho a la salud a las personas encarceladas. Este ataque más reciente se suma a la larga lista de denuncias que hacemos a la dictadura del clan Bukele. Denunciamos enérgicamente los arrestos arbitrarios bajo el régimen de excepción que se concentran hacia jóvenes de zonas rurales y urbanas. Ya llevamos 3 años de régimen de excepción hacia jóvenes o zonas rurales y de escasos recursos y contra líderes de comunidades que se organizan para defender sus derechos. Las comunidades que vivieron la violencia de la dictadura militar en los años del conflicto armado y después la violencia de las pandillas y ahora también son víctimas de acoso y represión militar y policial en los 2 años de este régimen ilegal. Más de 80.000 personas han sido arrestadas sin orden judicial y más de 250 personas han muerto en custodia del Estado sin haber enfrentado juicio. Las personas que se organizan para denunciar estas injusticias también son acusadas falsamente sin prueba alguna y arrestadas indefinidamente. Denunciamos las desapariciones forzadas bajo el régimen de excepción y el incremento de desapariciones y homicidios que el gobierno de Bukele oculta para promover una imagen falsa de un país seguro. Y la violencia contra las mujeres y las comunidades indígenas, afrodescendientes, LGBTQ y más, la imagen de paraíso que el gobierno de Bukele promueve intenta ocultar las condiciones de pobreza que se viven y que han empeorado en El Salvador durante su primer periodo como presidente. La comida, la vivienda y todas las necesidades básicas que han subido de precio a la par de un incremento en la falta de oportunidades de empleo y un abandono y ataque hacia varios sectores, tanto hacia agricultores como vendedores de calle. Denunciamos también los desalojos y despojos de tierra, el acoso al personal de salud, los despidos masivos e ilegales, y la difamación y el deterioro de la educación y en particular de la Universidad Nacional de El Salvador. 52 millones se le debe a la universidad. Nosotros no caemos en el engaño de Bukele y sabemos que 5 años más de este régimen solo incrementarán estas condiciones injustas e inhumanas. Las políticas de Bukele son un espejo a la represión militar que vivió el pueblo salvadoreño durante los años del conflicto armado, que obligó a miles de salvadoreños a huir de El Salvador y establecerse en Los Ángeles, San Francisco y diversas ciudades de los Estados Unidos a través del continente y a nivel global. A la diáspora salvadoreña le ha tocado una lucha como migrantes, también enfrentando condiciones de vulnerabilidad, racismo y criminalización, represión policial y más desplazamiento en los procesos de gentrificación que borran comunidades históricas como la que dar ejemplo de las comunidades locales Santa Marta. Todo también como pasó en los años del conflicto armado. El gobierno de Estados Unidos está brindando apoyo a la dictadura represiva de Nayib Bukele. A pesar de sus propias declaraciones de preocupación por las crisis democráticas y de derechos humanos, la administración de Biden ha continuado sus acercamientos públicos y diplomáticos al régimen de Bukele, incluyendo a través de donaciones de equipamiento militar. En otro gesto de apoyo político, mandó una delegación diplomática encabezada por el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Mallorca, y a la toma de posesión de Bukele hoy 1 de junio. Esto no nos sorprende, ya que sabemos que la administración de Biden, con una hipocresía descarada, sigue con su apoyo político y militar hacia el Estado de Israel, haciéndose cómplice de la violencia genocida contra el pueblo de Palestina. Israel, por su parte, también colabora con las Fuerzas Armadas salvadoreñas desde la guerra civil hasta la fecha. Por ello, nos solidarizamos también con el pueblo palestino que vive una versión externa de la violencia militar
y estatal que también se implanta en El Salvador como colectivos de la diáspora salvadoreña y de la solidaridad en San Francisco. Nos comprometemos a seguir luchando al lado del pueblo y el movimiento social salvadoreño para rescatar al país y a la democracia por lo que generaciones de salvadoreños sacrificaron hasta sus vidas. También continuamos en nuestra exigencia hacia el gobierno estadounidense para que cese su complicidad con la dictadura de Bukele. Y hacemos un llamado a los y los salvadoreños en el exterior y a nuestros aliados que se unan a nosotros en esta lucha. Confiamos que así como lo que nos antecedieron fueron capaces de resistir y avanzar y vencer contra la dictadura de nuestro pasado, el pueblo salvadoreño saldrá nuevamente victorioso para construir un país justo y equitativo que garantice a cada salvadoreño esa vida digna que merecemos y por la que seguiremos luchando. A más represión, más lucha. Justicia para las víctimas del régimen y libertad para los presos políticos. Dictadura nunca más. Okay, so when I say to more repression, I want everyone to say more struggle. To more repression, more struggle. To more repression, more struggle. To more repression, more struggle. A más represión, más lucha. A más represión, más lucha. A más represión, más lucha. All right, thank you so much for being here with us today. We have an amazing program, list of speakers to join us today in this day of denouncing the Bukele illegal re-election. And so I just want to give a brief introduction to some of our speakers. So first we're going to have Carl from Bay Area CSPES giving us a bit of a report back and information about what he just saw during the delegation to El Salvador. Then we're going to have a rep from the FMLN. Aida is going to be giving us a brief review and report as well. We're going to have Ramón Cardona from Nación Salvadoreña en el Exterior giving us a bit of a talk as well. We have Edith Anaya from Colectivo de Derechos Humanos, Herbert Anaya Sanabria joining us as well. We have Amy Arginal, educator currently and professor and solidarity activist here joining us. Unfortunately, we weren't able to have the Malaya movement here, but we have a statement that we want to give on their part. And then we want to end with a statement from El Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular. And if everyone is comfortable at the end to please stick around, we want to take a video in solidarity that we here in San Francisco stand with the people of El Salvador, and so we're going to be taking a video to send them as well. So without further ado, can we give a big round of applause for our first speaker, Carl Kramer. I was on an election observer delegation for the February elections. We witnessed the irregularities of the election. The elections were marred by a breakdown of the electronic transmission of the polling center results. This was reported happening in voting centers across the country. The boxes of ballots were picked up by military soldiers and stored in a private warehouse. When the boxes were taken to a center for a recount, people reported signs of tampering of the boxes and ballot stuffing. The election tribunal did not have the copies of the original polling center reports, but the ruling party had the originals. The ballot-by-ballot recount never took place. Voting in the exterior took place online without controls to prevent voting under someone else's name. Besides the signs of a fraudulent election, Bukele's candidacy was illegitimate, as running for a second term is unconstitutional. His hand-picked Supreme Court followed his dictates rather than the Constitution. In his first term, Bukele consolidated power and functionally controls the legislature, the military, the police, the judicial system, the National Election Council, and the country's budget.
He has thousands of bots and trolls on social media. His party reduced the number of voting districts and changed election laws to suppress representation by other political parties in the legislature. Bukele used his control over government spending to aid his campaign and his party while withholding legally required public financing from other political parties. There will be 5 years of intensified repression as his chosen Attorney General has been jailing political opponents on bogus charges of corruption in past administrations. The former Attorney General was unconstitutionally replaced because he began investigating corruption in Bukele's administration. There was no possibility of free and fair elections because they took place in the context of the state of exception, which is like martial law, under the guise of a war on gangs. We heard from families of young people who are being held in detention, of how many are being unjustly held who have no gang ties. There are police sweeps in neighborhoods, mass detentions of young people with police having to meet quotas of arrests. There's a suspension of civil liberties and due process. No trials or hearings. People do not hear the evidence against them or even the charges. Courageous journalists have reported that Bukele has a secret pact with gang leaders with increased gang violence to justify Bukele's repressive measures and decreased violence to increase Bukele's popular support. We heard from activists in El Salvador that Bukele has used the state of exception as cover to crack down on social movements, arresting community leaders and union activists. He has jailed environmental leaders and water protectors who have successfully made El Salvador the first country in the world to ban metallic mining because of its environmentally devastating and water polluting issues. Bukele wants to rescind this law so he could sell gold mining permits to foreign mining companies. Bukele, in his first term, has led the country to the brink of an economic implosion, putting the country billions of dollars in debt and having embezzled $3 billion. International banks do not want to loan him any more money because of his attempt to convert the economy to cryptocurrency, the haven for narco-trafficking and money laundering. Millions of Salvadorans continue to abandon the country in migration to the United States to escape extreme poverty. Bukele has engaged in systematic human rights abuses amounting to crimes against humanity. The position of the Biden administration has been the same as their position towards Israel. They turn a blind eye to human rights violations because that would require cutting off military aid on which both El Salvador and Israel depend. Nayib en el palacio, los pobres sin espacio, contra la dictadura, a la organización. Que viva el bloque de resistencia y rebeldía popular. Que viva el FMLN. Que viva! Thank you so much, Carl, for that background of the delegation and just reiterating these very critical human rights abuses that we need to make clear. So we'll have Haide giving us also a report from the FMLN here in NorCal in the Bay Area, and we can do these chants. If y'all want to say, look, when I say Nayib en el Palacio, you guys say Los Pobres Sin Espacio. Nayib en el Palacio. Nayib en el Palacio. And then when I say contra la dictadura, y'all say la organización. Contra la dictadura. La organización. Contra la dictadura. La organización. All right, thank you. Everyone give Haide a round of applause, please. Gracias. Aquí vamos a estar nosotros intercambiando micrófonos entre el dos Leti y Aide. Bueno,
Creo que la mayoría me conoce, mi nombre es Aide y soy la coordinadora del FMLN aquí en el norte de California. Estamos aquí desde siempre, desde que comenzó el conflicto en El Salvador y antes ya el FMLN existía en el área de la Bahía. Entonces ahora me toca a mí conducir el FMLN del norte de California y lo hago con mucho gusto, ¿verdad? Primera vez que una mujer en el norte de California conduce la coordinación del FMLN. Entonces es posible, todo es posible porque la lucha te enseña cómo llevar el camino que nosotros hemos comenzado desde hace mucho tiempo. Entonces nosotros como FMLN aquí en el norte de California tenemos nuestra oficina junto con CISPE, hemos trabajado junto con CISPE siempre también. Entonces ahí tenemos también nuestro nidito. El nidito del FMLN está junto a CISPE. Cuando quieran pueden visitarnos, estamos en la 16, estamos abiertos, pueden mandarnos correos electrónicos, tenemos una línea de email también, ahí pueden buscarnos Norcal FMLN y van a encontrar cómo contactarnos. Entonces, quiero decirles que el FMLN está presente en todas las luchas reivindicativas de nuestros inmigrantes, de nuestros compañeros, aún también dentro del área de los gringos, como nosotros les decimos, también ahí estamos unidos. Entonces, somos parte de la Alianza Nacional TPS, luchamos por nuestros compañeros tepecianos que logren en un momento su residencia permanente. Estamos trabajando con ellos, estamos trabajando en la lucha organizada y también, por supuesto, con todas aquellas organizaciones que están en lucha, nosotros estamos presentes. Hemos participado en las marchas que se dan en el área y en otros lugares, ahí estamos como FMLN. Quisiera leerles el pronunciamiento que el FMLN ha dictaminado contra esta represión que se está dando con los compañeros que han sido apresados. Pronunciamiento del FMLN. El FMLN condena contundentemente el proceder arbitrario del gobierno al ejecutar una serie de capturas a reconocidos dirigentes de veteranos a pocas horas de la asunción del inconstitucional periodo presidencial, como parte de su agenda de odio y persecución a la oposición social y política que denuncia las ilegalidades de su segundo mandato, atropello sistemático a la Constitución y violación a los derechos humanos. Denunciamos ante la sociedad salvadoreña y las organizaciones internacionales la agudización de las medidas represivas del régimen que de manera desesperada pretenden ahogar a las legítimas protestas del pueblo. Ante la instauración de un presidente inconstitucional y un gobierno ilegal, exigimos la libertad inmediata de los capturados y el respeto a los derechos fundamentales reconocidos por nuestra Constitución y protegidos por el derecho internacional, por la que la actuación del Estado debe regirse por el principio de legalidad y demás garantías jurídicas propias debido al proceso. Hacemos un llamado a la institucionalidad del país para que no limite sus funciones y no se siga prestando a la agenda de amedrentamiento, persecución, represión contra el pueblo y sus expresiones y organización social. Comisión Política El Salvador, 31 de mayo 2024. Bukele inconstitucional, a las leyes no se apega, la justicia ataca pero llega. Entonces vamos a seguir luchando. Muchas gracias, Aide. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido Jamás será vencido. El pueblo unido Jamás será vencido. Bueno, muchas gracias. Thank you, everyone. I now want to welcome Ramón Cardona from Nación Salvadoreña en el exterior. If everyone can please give him a round of applause. Bienvenido. Buenos días, buenas tardes, todos y todas.
Soy Ramón Cardona y estoy aquí en nombre de la nación salvadoreña en el exterior. Somos la diáspora salvadoreña organizada en varios continentes del mundo, con vocación democrática, conscientes y preocupados del rumbo dictatorial que en El Salvador, nuestro país, un usurpador del poder, ilegal e inconstitucional, este día, un día fatídico para nuestra historia, asume el poder presidencial de manera reelecta, totalmente en contra de los artículos y las leyes de la Constitución de nuestro país, que de manera expresa y con énfasis establece que en El Salvador no puede haber reelección. Hace la distinción y el razonamiento del por qué es importante no permitir la reelección. En cambio, este hombre demagogo por excelencia, Nayib Bukele, desde el 9 de febrero del año 20, que ocupa militarmente la Asamblea Legislativa del país, sacó su agenda de hombre fuerte, de hombre autocrático, y desde ese momento marcó la mala dirección que iba a llevar su gobierno en nuestro país. Solamente sus diputados de Nuevas Ideas obtienen mayoría de manera ilegal e inconstitucional, expulsan a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y por dedo eligen a lacayos, sirvientes, que van a hacer lo que venga como órdenes de casa presidencial. El sistema judicial desde ese momento dejó de ser autónomo. Con esto, Bukele obtenía el poder no solamente ejecutivo presidencial, de la Asamblea Legislativa, o sea, el Congreso, y también del sistema judicial del país. Este día, aquí en San Francisco, en Chicago, en Washington, D.C., varias otras ciudades, en Canadá, en Australia, Colombia, en México, hay eventos de repudio, de desconocimiento a este hombre que este día se corona como dictador. En El Salvador, de manera valiente, desde esta mañana, han salido los compañeros, las compañeras de los diferentes organismos populares, del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, de los sindicalistas, campesinos, pobladores indígenas, a repudiar a este hombre, a repudiar a este dictador. Me parece significativo a nivel de historia que aquí en esta plaza estemos ahora acá, porque fue en el año 1975, después de la masacre del 30 de julio contra los estudiantes universitarios, que aquí en San Francisco se forma el primer comité de solidaridad en todos los Estados Unidos de esta época. Aquí veníamos cada sábado, esta plaza la nombramos Plaza Farabundo Martí. Por meses y años, cada sábado estábamos aquí dando volantes, hablándole a las personas que pasaban y preguntaban, ¿y esto de qué se trata? Fuimos parte esencial de un gran movimiento internacional de solidaridad en ese momento con la lucha del pueblo salvadoreño, vanguardizada por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN. Ahora, de manera irónica, después que los acuerdos de paz pusieron los cimientos y la fundación para comenzar una democracia en el país, una democracia que no se puede construir en pocos años, llevaba poco, pero de cualquier manera
incipiente como democracia. Viene este hombre y comienza a resquebrajar ese sistema para nuevamente, como en los años antaños de dictaduras, comenzar otro gobierno dictatorial en el país que solo responde a sus caprichos, a sus órdenes. También decirles, ya lo dijeron aquí los compas, las elecciones del 4 de febrero y del 3 de marzo, ¿cómo pueden llamarse elecciones libres y justas cuando hay un régimen de excepción que dura 30 días y que comenzó a finales de marzo del 22, pero que cada 30 días lo están renovando y ahorita está en su tercer año? No hay garantías constitucionales bajo el régimen de excepción. El haber apresado a más de 80,000 personas en todo el país, la mayoría pobres, jóvenes, estigmatizados por vivir en colonias obreras, en los cantones rurales, convierte a El Salvador en el país con el mayor número de personas en prisión per cápita. Le ganó esa distinción al infame país que es este, con la mayor población en las cárceles. La tercera parte de esos encarcelados, todas las organizaciones de defensa de los derechos humanos han establecido son inocentes. A los policías les dieron cuotas para andar arrestando a estos jóvenes por el pelo largo, por sus tatuajes, porque medio se ponían nerviosos cuando estaban ahí enfrente de un policía, era suficiente. O peor, ponen un número telefónico 211, cualquiera puede llamar allí y denunciar a tu vecino que te cae mal, a la tortillera que les dice que le está vendiendo tortillas a la pandilla y llegan por la tortillera y se llevan a sus 2 hijas también. Esas injusticias están sucediendo a lo largo y lo ancho del país. Ese es el estado en que vivimos en este momento. 3 años ya de régimen de excepción. No hay garantías. El pueblo que lucha lo hace de una manera increíble. Yo los admiro enormemente porque bajo las condiciones en las que se encuentran y la falta de recursos, aún así están saliendo a las calles, están manifestándose, están llevando vigilias, están poniendo sentones en todos lados. Ahora, ¿qué va a pasar? Yo acabo de regresar de El Salvador hace 3 días. Hablé con mucha gente. El lunes, precisamente, almorcé con José Santos Melara, cariñosamente conocido como Pepe, el coordinador general de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, excombatiente, dirigente social, luchador. Y me dijo: Ramón, llevé el mensaje afuera. Nosotros aquí no nos vamos a doblegar. Nos vigilan todo el tiempo. Sabemos que nuestros teléfonos están intervenidos. Nos mandan amenazas todos los días. No nos intimidan. No les tenemos miedo. Venimos de peores situaciones donde hemos visto la muerte de frente y la hemos ganado. Estamos reviviendo otra época de represión moderna, pero sabemos que contamos con ustedes en el extranjero. Sabemos que afuera hay muchas personas conscientes que respetan los derechos humanos, que tienen vocación de principios democráticos, y es cuestión que nuestro mensaje se haga saber afuera. Les ponemos mucha esperanza que ustedes van a estar con nosotros en las buenas y en las malas.
4 días después llegan a la casa de Pepe con excusa que hay un perro ladrando. Segundo, le piden los papeles de la casa que está arrendando a ver si es legal. Tercero, le dicen, mire, tenemos más cuestionamiento, acompáñenos a la delegación. Decir acompáñenos, ahí no puede decir no. Y queda detenido Pepe. Y comienza la detención de varios otros compañeros. Terminan en la madrugada con la detención de Atilio Montalvo, conocido más como Chamba Guerra, Chambita le decimos de cariño. Un luchador desde su adolescencia. Uno de los fundadores de las Fuerzas Populares de Liberación, miembro grupo político-militar del FMLN. Estratega, analista. Trabaja muy de cerca con Pepe. Los dos vienen del FMLN. Igual arrestan y detienen a miembros de las Fuerzas Armadas y 2 abogados. Y no han terminado las capturas. Los acusan de que estaban planeando este día poner explosivos en supermercados, en gasolineras, en lugares públicos. ¿Qué más falso puede haber? Para los que conocemos cómo el régimen de Bukele opera, este viciado montaje que están haciendo es para elevar su estrategia de militarización de la sociedad salvadoreña, de control del país, y van a levantar su estrategia de en contra del pueblo organizado. Van a haber más capturas, lo sabemos, pero tiene que igualmente levantarse la lucha, como el lema lo dice. A más represión, más lucha. A más represión, ¡más lucha! Luchemos porque ese dictador de Nayib Bukele no pase las noches a gusto. Luchemos porque ese dictador de Nayib Bukele no esté de manera estable. Luchemos para que los gobiernos y organismos internacionales lo desconozcan, porque al haber sido violador de la Constitución del país y convertirse nuevamente en presidente, lo vuelve nada más que un dictador. No lo reconocemos. ¿Quién es el dictador del Salvador? ¿Quién es el terrorista del Salvador? Así que gracias CISPES, gracias a los que estamos aquí presentes. Así comenzamos, recuerdo yo, cuando yo estaba en la universidad en Berkeley, y venimos en el año 75 a comenzar estas movilizaciones, estos discursos, a hablar con la gente, a pasar volantes, y se formó un increíble movimiento de solidaridad en los Estados Unidos y en otros países del mundo. Hoy, nuevamente, la historia nos demanda que nos responsabilicemos, porque tenemos convicciones y principios democráticos de derechos humanos, de crear una sociedad justa, con justicia social, donde la economía crezca, pero equitativamente, no solo para una oligarquía hambrienta. Por eso luchamos y por eso continuamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramón. Nayib en el palacio, los pobres sin espacio. Nayib en el palacio, los pobres sin espacio. Nayib en el palacio, los pobres sin espacio. Muchas gracias, Ramón. Ahora sigue Edith Anaya, que viene con el colectivo de derechos humanos Herbert Anaya Sanabria. Bienvenida. Muchas gracias por darme este espacio de poder dirigirme a ustedes. Mi nombre es Edith Anaya. Soy hija de 2 sobrevivientes de la masacre del 30 de julio.
hija de 2 defensores de derechos humanos. Mi papá fue asesinado en 1987 precisamente por defender los derechos humanos en El Salvador. Un año antes fue secuestrado frente a nosotros en Mexicanos el 26 de mayo de 1986. Hombres policías vestidos de civil, haciendo lo mismo que se está haciendo en estos momentos. Llegaron y no intercambiaron ninguna palabra, se lo llevaron y no supimos dónde estaba hasta muchos días después. Lo torturaron y luego se llevaron a otros defensores de derechos humanos. En ese punto estamos nuevamente. Y precisamente lo que estamos rechazando estos 5 años de mentiras de Bukele. Prometió muchas cosas y no ha cumplido ninguna. Y esta reelección es totalmente inconstitucional. Estamos rechazando esta elección, 5 años más de mentiras. Voy a leerles el día de ayer en la Plaza Minerva de la Universidad de El Salvador hubo una pequeña actividad cultural para exigir a las autoridades de la universidad que retomen su papel en defender la autonomía universitaria. Bukele prometió aumentar el presupuesto y no solo no lo aumentó, sino que les está debiendo más de 50 millones a la universidad, a la única universidad pública. Prometió abrir nuevas sedes de la Universidad de El Salvador en otras partes del país y no solo no lo cumplió, sino que ha secuestrado el campus universitario. Además, esta semana se conoció que la bancada CIAN solicitó que se archivara el proyecto de ley que elaboraron los comités de víctimas de la guerra junto a organizaciones de derechos humanos y a expertos. Un proyecto de ley que costó años de sacrificio, de consenso para poder elaborar esa ley que garantice verdad, justicia, reparación y sobre todo medidas de no repetición. Esta semana supimos que fue archivado y el rechazo a eso, los comités de madres, las comunidades eclesiales de base, otras organizaciones de derechos humanos y nosotros como colectivo de derechos humanos Herbert Anaya Sanabria leímos esta postura. Asamblea Legislativa, las y los abajo firmantes, nos dirigimos a ustedes en calidad de representantes de organizaciones de derechos humanos e integrantes de comités de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado que vivió nuestro país en las décadas de los 70, 80 y principio de la década de los 90. Nos referimos a la presentación del anteproyecto de ley especial de justicia transicional para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en el contexto del conflicto armado, que presentamos el día 7 de octubre del año 2021 por medio de la diputada Claudia Ortiz, con referencia 290-10-2021-1, el que ha sido enviado al archivo sin haber una fundamentación legal ni legítima, porque esta propuesta contiene una normativa que el Estado salvadoreño está obligado a aprobar y a cumplir, por varias razones de tipo ético, moral, legal, constitucional y convencional. Dicho anteproyecto de ley fue elaborado por colectivos de víctimas y organizaciones de derechos humanos posterior a que se dictara la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía General de 1993, emitida el 13 de julio de 2016 por la Sala de lo Constitucional, como organizaciones de derechos humanos y comités de víctimas presentamos esta propuesta como un aporte para que el órgano legislativo cumpliera su obligación en la referida sentencia de inconstitucionalidad de 2016.
Para ello se desarrolló un amplio proceso de consulta con familiares de víctimas, sobrevivientes y especialistas nacionales e internacionales, retomando los estándares nacionales, principalmente la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía de 1993 y estándares y recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, y del Relator Especial sobre la Verdad, la Justicia y la Reparación de las Naciones Unidas. Después de haber presentado nuestra referida propuesta, hemos realizado constantes solicitudes de audiencia con la referida comisión para dialogar sobre este anteproyecto, para gestionar su pronta aprobación, pero lamentablemente nuestra propuesta nunca fue analizada a profundidad, ni fue tomado en cuenta por la extinta Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que únicamente recibió a algunas de nuestras organizaciones en febrero del 2022, sin habernos comunicado ningún resultado de dicha audiencia, en la que expusimos ampliamente la necesidad urgente de la aprobación de dicha ley, urgencia que fue aceptada, al menos de palabra, por los y las diputadas de dicha comisión. Acudimos a ustedes en el entendido de que, a propuesta de la Comisión Actual de Seguridad Nacional y Justicia, este Pleno Legislativo ha enviado nuestra propuesta al archivo, hecho que rechazamos enfáticamente porque tiene toda la vigencia que le da la legislación nacional e internacional. El archivo de este anteproyecto se ordena sin ningún tipo de análisis, argumentación que ha perdido vigencia, pero esto no está basado en la realidad. Desde el momento que las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, como la tortura o tratos crueles e inhumanos y degradantes, la desaparición forzada de personas, las ejecuciones extrajudiciales individuales y colectivas, crímenes que han causado miles de víctimas y que son constitutivos de crímenes de lesa humanidad que tienen el carácter de imprescriptibles, y el Estado no ha cumplido con el deber de garantizar el acceso a la justicia. No obstante, que está obligado a dar respuesta a la sociedad salvadoreña, a las víctimas y a familiares de estas, y a los organismos de protección universal y regional de los derechos humanos. En la realidad, al estar en total impunidad, nos asiste el derecho de reclamar en forma inmediata esta normativa, que busca la verdad, la justicia, la reparación integral a las víctimas, las medidas de no repetición y el hecho de mantener viva la memoria de los graves hechos ocurridos durante los aciagos años del conflicto armado para evitar su repetición. Nos preocupa que con esta acción se impida la creación de un marco legal en favor de las víctimas del conflicto armado y que esta tendencia conduzca a consolidar la impunidad y a la pérdida de la memoria histórica. Conscientes de que merecemos un país donde haya justicia y un gobierno que escuche a quienes más han sufrido las consecuencias de la violencia, es por ello que estamos acudiendo a vosotros y vosotras para que actuéis esta decisión legislativa y la anuléis el archivo del anteproyecto de ley de justicia transicional que revictimiza a las víctimas de las atrocidades cometidas durante el conflicto armado y atenta contra las nuevas generaciones, ya que el pueblo que olvida su historia está condenado a repetirlo. Por lo expuesto, con todo respeto pedimos: 1.
que se anule el acuerdo legislativo mediante el cual se decidió archivar el anteproyecto de ley de justicia transicional en base a que careció de dictamen fundamentado en la realidad, y que la argumentación de que ha perdido vigencia no es real, ni legal, ni constitucional, ni convencional, por violar el marco jurídico nacional e internacional. 2. Delegar a la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia a que continúe el proceso de estudio y análisis mediante un amplio debate para aprobar el anteproyecto de ley especial de justicia transicional a favor de las víctimas de graves violaciones a derechos humanos en el contexto del conflicto armado en El Salvador, presentado por nuestras organizaciones en octubre de 2021, que realice el estudio y análisis urgente de este anteproyecto de ley de justicia transicional, garantizando la participación activa de las víctimas y de las organizaciones de derechos humanos, y que emita un dictamen favorable al más corto plazo posible. Señalado como lugar para oír las notificaciones, El Salvador, 28 de mayo de 2024. Muchas gracias. Muchas gracias, Edith. Vamos a cantar esta consigna. A Bukele ilegal, yo digo, y nos contestan, lo vamos a sacar. A Bukele ilegal, lo vamos a sacar. A Bukele ilegal, ¡Lo vamos a sacar! inocentes arrestados, empresarios bien hartados. Inocentes arrestados, empresarios bien hartados. Inocentes arrestados, empresarios bien hartados. Gracias. ¿Quién es el dictador? ¿Quién es el dictador? ¡Bukele! ¿Queremos dictadura? No. ¿Qué queremos? ¡Justicia! ¿Queremos dictadura? No. ¿Qué queremos? ¡Justicia y libertad! Muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias a Edith. Ahora we're going to have Amy Arjanal, professor and solidarity activist, currently assistant teaching professor at the University of California, Santa Cruz in sociology, and adjunct faculty at the University of San Francisco, doing community engaged work on migration and human rights in Central America. So can everyone please give a warm welcome to Amy. Thank you so much. So today I'm here, like Letty mentioned, I'm a scholar of human rights and migration, and I've been doing scholarship in Central America for the past 10 years, really exploring the root causes of migration. But today, and so we know what those root causes are: authoritarian regimes, environmental displacement, attacks by multinational corporations, and if this happens in El Salvador, we'll see more displacement. The state of exception also is displacement. But today I'm here to actually talk about and walk in solidarity with the professors, the faculty and staff of the public university system in El Salvador. Because we know what happens when we attack public education. So, like Letty mentioned, I'm a professor at the University of California, Santa Cruz. We're part of a system right now that's facing huge budget cuts. The CSUs and the UCs are going to have huge budget cuts here. But yesterday there were over 12 police forces on the campus of Santa Cruz to shut down a protest, a pro-Palestinian protest by students. 12 different police agencies from all around Northern California came. They were there from midnight all the way until 3 p.m. Who pays that? And so this is what we see in El Salvador as well, right? As education gets cut, where does that money go? It goes to a mega jail to incarcerate 80,000 people without any due process. So we're seeing that in California as well, attacks on educators, attacks on freedom of expression, and attacks on academic freedom. And that's what we're seeing in El Salvador, but it's intentional. These kind of attacks on education are intentional because what do? They take away that historical memory. And so yesterday when I was walking with my students, supporting many of them, over 94 students were arrested for protesting against genocide. Right? And it's the same that we see in El Salvador. We see poor
people, but we also see human rights activists arrested for defending the rights of the communities. For people being arrested just for being poor, without any due process. So I wanted to tell just a little bit of a story on why the historical memory is so important. So before this attack that took place yesterday, I was with students in what's called the People's University. It's this space on campus that students have enacted. They've been there for now 32 days. These students had an encampment, a pro-Palestinian encampment, and they created a university there because they couldn't leave, because if they left, they would be, there was this fear of displacement. So they actually created a university in their encampment. And faculty would come, students would lead sessions. It was this beautiful space of collective care. There was a medical tent. Nobody was unfed and nobody was unhoused. But in this day, on Thursday, I gave a teach-in, and the teach-in was from Central America to Palestine. Let's recognize our struggles against militarism. And so in this teach-in with these students, we were talking about the history of Israel funding military regimes in Central America. During the armed conflict in El Salvador, Israel gave 83% of the military budget to El Salvador. The United States gave Israel $21 million in weapons credit so that Israel can then turn around and give that money and those weapons to El Salvador to commit huge atrocities against the people. And this is why the historical memory is important, so that we can say never again, right? Nunca más. And that's why education is important, and public education is extremely important. There are 20,000 students at the public university in El Salvador. And right now with these budget cuts, what are we seeing? We're not seeing, like our compañera talked about, right? The promise is to actually invest in education, and instead we invest in militarization. And that's what we're seeing here too. We're seeing that this government, Newsom himself, was the one that people are saying called in the CHP, investing in and funding police to come and arrest students who are there protesting a genocide. So we need to be able to make these connections. We need to be able to walk in solidarity. For me, it's really important to be here to walk in solidarity with my compañeros in El Salvador, as well as it's really important for me to be here in solidarity and walk with the people of Palestine. So thank you so much for being here, and I'm going to say Viva Viva Palestina, and sigue la lucha. Viva Palestina! Thank you so much, Amy, for that connection. We know that these struggles are very connected. So, Viva Viva Palestina! 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 Thank you all so much for the energy. I know it's warm out here. We have just a very quick presentation by Francisco from the FMLN. And then we're gonna have a statement from the Malaya movement after, and then we'll close off with our solidarity statement to send to the compas in El Salvador. So can everyone please welcome Francisco? Gracias. Soy Francisco Dimas y pertenezco al comité de base del FMLN. Esta esquina es una esquina histórica. Y también quiero recordarles una consigna histórica que nosotros usábamos allá a los inicios de los años 80. Jeje, ojo, Bukele cargo. Jeje, ojo, Bukele cargo. Jeje, ojo, Bukele cargo. Así iniciamos nuestras concentraciones. Y quiero recordarles también que nuestra lucha viene desde Anastasio Aquino, allá por los 1700. Que nuestra lucha se recrudeció en 1930, 32, 1944. El 28 de febrero de 1977 fue un momento histórico que le dio vuelta a la página en nuestro país. Queremos decirles que después vino una guerra de 12 años, vinieron el neoliberalismo de arena impuesto por los Estados Unidos
20 años después floreció 10 años de nuestro país, del FMLN, y ahora nos encontramos en una situación de allá por los años 80. Queremos decirle a la comunidad internacional, queremos decirle a todos aquellos que nos van a ver y nos están viendo a través de la internet, que el cansancio no nos va a derrotar, que somos un pueblo que resistimos, que somos un pueblo que combatimos, que somos un pueblo noble, resistente, creativo y combativo. Más tarde que nunca, la dictadura de Bukele caerá y vamos a estar acá nuevamente celebrando ese triunfo popular, porque el pueblo salvadoreño no va a resistir tanta inclemencia. Podrán tener contentos a los ingenuos con fantasías, con lugares bonitos, con una biblioteca. Dicho sea de paso, una biblioteca donada por el Partido Comunista Chino. Y si usted compara las grandes obras de Bukele, ahí está el puente Chichilco. Una gran diferencia entre la humanidad de un socialismo chino y la brutalidad de un Bukele con un puente Chichilco, con un tren del Pacífico que no se sabe cuándo, con un viaducto que no se sabe cuándo, con un Bitcoin que es una total derrota, con un archivo wallet que no funcionó y con más de 400,000 salvadoreños que se encuentran en México y en la frontera con Estados Unidos buscando trabajo y pan. Pero algunos celebran porque son ingenuos, no se dan cuenta, no leen, no estudian. No tienen cerebro. No tienen cerebro. Y solo son como animalitos, aquellos animalitos marinos que los llevan a los circos y aplauden. Queremos decirles que si Nicaragua venció, El Salvador vencerá y Guatemala lo seguirá. Libertad para el pueblo palestino, ese pueblo heroico, ejemplar, que no se rinde ante las bombas. Libertad para Palestina. Queremos decirle que el mundo está cambiando. El mundo está cambiando a favor de los pobres. Queremos decirles que son tiempos para los sueños de la humanidad, de los más humildes. Los Estados Unidos, el imperialismo yanqui ya no es el mismo de antes. Si en 1992 celebramos los acuerdos de paz, es porque un ejército revolucionario del FMLN derrotó a los mejores cerebros del Pentágono. ¡Viva el FMLN! ¡Viva! ¡Libertad para todos los presos políticos! ¡Libertad! ¡Abajo la dictadura! ¡Abajo! ¡Venceremos y triunfaremos! ¡Viva el FMLN! Bukele, fascista, vos sos el terrorista. Bukele, fascista, vos sos el terrorista. Violador de los derechos humanos, dictador, terrorista, Bukele. ¡Devolvelo robado, Bukele! Muchas gracias Francisco. Y último, Teresa, va a leer un declarado por el Malaya Movement. Muchas gracias, Teresa.
Okay, thank you people for coming here. And our friends from the Malaya movement in the Philippines can't come here today, but they wrote a little message that they wanted to send to you. I'm going to read their message and translate a little bit of it in Espanol. Malaya movement, San Francisco, firmly stands behind the condemnation of the illegitimate presidency of Nayib Bukele. The parallels between Bukele and Philippine President Bongbong Marcos Jr. clearly demonstrate the false democracy both dictators attempt to assert, but the people cannot be fooled. During the 2022 Philippine elections, Marcos Jr.'s road to presidency is riddled with corruption and voter intimidation because a victory would not come to fruition. The opposing candidate, Lenny Robredo, had supporters worldwide with hundreds of thousands taken to the street. For example, Lenny's grand ally in Pasay City had an audience attendance of 400,000. And others in support of Lenny in Australia, Italy, and of course in the United States. During the day of the elections, and we heard this one before, vote counting machines conveniently malfunctioned. That happened in El Salvador. Police destroyed polling stations and the presidency was called before the votes were even counted. The Philippine people have continued to protest, as have the Salvadorans. The legitimate presidency since he has taken power. It is the Filipino people who suffer. Marcos has sold out the Philippines to increase foreign entities to the different economic and military policies that such as the recently introduced Philippine Enhanced Resilience Act, where $2.5 billion would be funneled to a war militarization of the Philippines. And I will point out in solidarity, the sign we have here cut U.S. military aid to El Salvador. It's going to point out some of the parallels. Malaya, San Francisco recognizes the striking similarities to the political climate between the political climates in the Philippines and El Salvador, where both sham presidents use tactics to undermine the true democratic process. In solidarity with CISPES, Malaya SF underscores the critical need for oppressed people worldwide to unite in the fight against tyranny and oppression. We know that an attack on democracy anywhere is an attack on democracy everywhere. So long live international solidarity. Thank you so much, Teresa. I think that's a very, very important connection to make as well. Okay, so we are coming to the end of our program today. I wanted to ask everyone to join us in a video. If anybody feels comfortable being recorded, to send a video in solidarity to our compas in El Salvador, to send to the Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular in El Salvador. They would love to see a message from here in San Francisco that we are there in solidarity and we are supporting them today and tomorrow and the next day, and until we win. And so we're gonna have Haide read the statement. If everybody would like to come and be part of this, just stand behind her, and that way we can show them that we're there with our signs as well. If you want to hold up some signs, we'll get that video started in a second. Okay. Bueno, vamos a darle gracias por habernos acompañado este día en esta plaza conmemorativa. Como ya algunos compañeros lo han mencionado, aquí se comenzó una lucha y continuamos en la lucha, o sea, no nos vencerán. Desde San Francisco, California, nos sumamos a la jornada de repudio internacional convocada por el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular contra la instalación del gobierno ilegal. Y muchas organizaciones más están en repudio este día por la inconstitucionalidad que Nayib Bukele está tomando la presidencia.
el corrupto del clan Bukele, responsable de impulsar el terrorismo de Estado, que en contubernio con grupos criminales, la oligarquía y el respaldo del imperialismo norteamericano, comete graves violaciones a los derechos humanos. Promueve un discurso de odio, sobre todo contra las mujeres y la comunidad LGBT. A la prensa no pendiente toda en el marco del aumento de la pobreza y la inmigración, el deterioro de las condiciones educativas y de salud de la población salvadoreña, resultado de su primer mal gobierno. Nos solidarizamos con la lucha y la Nos solidarizamos con la lucha y la resistencia del pueblo salvadoreño y llamamos a la comunidad internacional a rechazar la instalación de este gobierno de facto. Estamos en contra de la dictadura de Bukele y no lo vamos a dejar en paz porque nosotros estamos en resistencia. ¡Fuera Bukele terrorista! ¡Fuera! ¿Quién es el terrorista? ¡Bukele! ¿Lo vamos a dejar? ¡No! Afuera, afuera el clan Bukele y todo el imperialismo que está detrás de este gobierno. Gracias a cada uno y cada quien nos vamos a nuestras casitas. Gracias. El pueblo unido ¡Jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! The people united will never be defeated. The people united will never be defeated! ¡Fuera Bukele! ¡Fuera! Bueno, ¡Fuera muchas el dictador! gracias. ¡Fuera! Muchas gracias a todas y todos por estar aquí. Si tienen algunas preguntas o quieren unirse a las actividades de CISPES aquí o de FMLN, por favor acérquense y podemos estar en comunicación. Muchas gracias. Gracias. ¡Viva, viva Palestina! ¡Viva Palestina! ¡Viva, viva Palestina! ¡Viva, viva Palestina! ¡Viva, viva Palestina! Yeah, no, I've been in Yeah, what time?